A continuación les voy a presentar este trabajo que tiene como nombre el teorema de Levinson y teoría de dispersión para operadores a valores matrices definidos sobre la recta discreta. Este es un trabajo que se realizó en conjunto con el profesor Miguel Ballesteros y el doctor Iván Naoki, que son investigadores de Limas, y con el doctor Germán Schulz Valdés, que es un profesor de la Universidad de Erlangen. Bueno, en este trabajo estudiamos teoría de dispersión para operadores definidos sobre el espacio de sucesiones cuadrados sumables que van de enteros a los complejos a la L. Este es el espacio formado por las sucesiones que van de los enteros y que toman valores en los complejos y que tienen tales que su norma al cuadrado es finita y el producto interior está definido como la ecuación 4. En este espacio particular nos fijamos en una clase particular de operadores, que es el operador laplaciano discreto, el cual es un operador que va del espacio L2 al espacio L2 y está dado por la siguiente fórmula. El operador aplicado a una sucesión en la coordenada n corresponde a la suma de las dos coordenadas vecinas. Ahora bien, también nos vamos a fijar en un potencial que es un operador definido en el espacio en el mismo espacio y que está dado por un operador de multiplicación matricial, es decir, el operador aplicado a una sucesión en la posición n es la multiplicación de la matriz de n por el vector web. Y aquí, por cuestiones de autoadjuntez, solicitamos que las matrices sean autoadjuntas y también que satisfagan esta condición que se le conoce que tengan primer momento finito. Entonces, lo que hacemos es que estudiamos teoría de dispersión para operadores que son de la forma, para la pareja de operadores, donde uno es el operador libre, y H está dado como la suma del operador libre más una perturbación que corresponde a una familia de operadores que corresponde a un operador de multiplicación que tiene primer momento finito. Entonces, como un primer elemento necesitamos estudiar la ecuación de eigenvalores del operador H con finalidad de obtener información espectral del operador libre. Entonces, la ecuación de eigenvalores corresponde a tomar la ecuación H0 de phi igual a E de phi. Y en este caso, decimos generalizado porque estamos permitiendo que phi pertenezca a una sucesión de complejos, de vectores complejos y no solamente una sucesión cuadrada sumable. Entonces, si nos fijamos en la forma explícita de que tiene el operador libre, obtenemos la ecuación que ponemos aquí abajo. Esta ecuación es una ecuación de diferencias de segundo orden, que se puede ver que sus soluciones están descritas por estas funciones que tenemos aquí, donde EI es la base estándar de C a la L. Entonces, nos podemos dar cuenta que, bueno, aquí estamos reparametrizando a E de la forma Z más 1 entre Z, y nos podemos dar cuenta que el H0 aplicado a la función es igual a E a la phi, o sea, es decir, phi de más I resuelve el problema de eigenvalores, phi menos I resuelve el problema de eigenvalores, pero además, estas dos soluciones son linealmente independientes para cada I, y phi más de I, phi menos de I es linealmente independiente. Entonces, de esta forma, como esta es una ecuación de segundo orden, el espacio de soluciones tiene dimensión 2 a la L, y entonces estas dos L soluciones forman una base del espacio de soluciones, y por lo tanto cualquier solución de la ecuación de diferencias, de esta ecuación de diferencias que está escrita aquí, es equivalente a la ecuación de eigenvalores. Cualquier solución se puede escribir de esta forma. Perdón. Bueno, entonces una de las soluciones que son importantes para nosotros son las llamadas ondas planas. Entonces, estas soluciones son soluciones que son del problema de eigenvalores, es decir, de la ecuación 5, que además son acotadas. Y aquí nos damos cuenta de la forma general de las soluciones. Nos damos cuenta que esto solo es posible cuando el módulo de Z es igual a 1. O sea, esto es decir que esto es solo posible si parametrizamos a Z
como E a la I K, solo es posible cuando K es un número real. Es decir, que la forma de expresión de la forma generalizada de las ondas planas está dada por esta ecuación. Phi de n es igual a E a la n, nk por A más E a la menos nk por B, donde A y B son vectores complejos. Y entonces de esto nos ayuda a inferir que la única posibilidad para el problema de eigenvalores, en la única posibilidad que tenemos de obtener una onda plana, es cuando E se parametriza como E a la IK más E a la mi menos K, es decir, cuando E es igual a 2 al coseno de K. Y esto nos dice que la única posibilidad de tener ondas planas es cuando E está en menos 2 y 2. Más adelante veremos que esto coincide con el espectro absolutamente continuo, el espectro esencial del operador libre. Para ver esto, entonces basta tomarnos el operador, la transformada de Fourier, que está dada por estas expresiones, y uno puede uno puede hacer un cálculo simple para ver que el operador H0 se diagonaliza con la transformada de Fourier por el operador de multiplicación 2 coseno de K. Ahora, como es un operador de multiplicación, este operador tiene espectro, el operador H0 es unitariamente equivalente al operador de multiplicación por la función 2 coseno de K, y entonces de esa manera concluimos que el espectro del operador libre está dado por el intervalo menos 2, 2, no tiene valores, entonces, bueno, y entonces el espectro esencial también está dado por menos 2, 2, y también el espectro absolutamente continuo. Pero más aún, otra de las cuestiones que concluimos es que recuerden que H es una perturbación compacta del operador H0, ya que está dado por H0 más V, y V es un operador compacto. Entonces concluimos que el espectro esencial del operador H es también el intervalo menos 2, 2. Bueno, entonces la última ecuación implica que el espectro de H es el conjunto menos 2, 2 más un número aislado de eigenvalores. Y una de las cosas que hacemos en este trabajo es demostrar que ese número aislado de eigenvalores es finito, y damos un conteo en términos de la matriz de dispersión de ese número de eigenvalores, lo cual corresponde al teorema de Levinson. Entonces ahora voy a hablar de las soluciones de Jost. ¿Qué son las soluciones de Jost? Bueno, las soluciones de Jost son soluciones de la ecuación de eigenvalores del operador H que tienen un comportamiento asintótico particular. Entonces, primero déjenme introducirles el problema de eigenvalores. Entonces, si tomamos a partir de ahora vamos a parametrizar a las energías como Z más 1 entre Z. Entonces, el problema de eigenvalores corresponde a una solución de la ecuación H de phi igual a E de phi. Y es generalizado porque estamos permitiendo que phi sea una sucesión de vectores complejos y no necesariamente que phi pertenezca a L2, o bien que phi sea una sucesión de matrices. Bueno, en el caso de que es igual a phi 0, recordamos que ya hemos presentado que las soluciones de la forma Z a la n por la identidad, donde ahí es donde uno representa la matriz identidad, son soluciones de la ecuación de eigenvalores. Bueno, ¿cuáles son las soluciones de Jost? Bueno, las soluciones de Jost son soluciones del problema de eigenvalores, es decir, h de u más de z es igual a e de u más de z, y h de u menos de z es igual a e de u menos de z, y que además satisfacen que tienen este comportamiento asintótico. Es decir, se comportan como ondas planas en el infinito, y u menos se comporta como una onda plana cuando n tiende a menos infinito. Entonces, una de las primeras proposiciones que uno puede ver es que estas soluciones existen y que además son analíticas en el disco y continuas en el disco con la frontera, quitándole al cero. Además, también es importante ver que para cada z que nos tomemos en el círculo unitario, las columnas de esta matriz son linealmente independientes y por lo tanto forman una base del espacio de soluciones de la ecuación de eigenvalores. Y lo mismo pasa para U menos y menos de 1 entre Z. Entonces, de esta manera,
podemos definir la matriz de dispersión como a continuación voy a mencionar. Entonces, recordando, las columnas de la matriz U más de Z y U menos de 1 entre Z son linealmente independientes si tomamos a Z en el círculo unitario. Por lo tanto, ellas forman una base del espacio de soluciones y esto implica que si tomamos una solución, en particular U más de Z, hasta la podemos escribir como combinación lineal de las funciones U menos de Z y U menos de 1 entre Z. De la misma manera, la solución U menos de 1 entre Z la podemos escribir como combinación lineal de las funciones U más de Z y U más de 1 entre Z. A estos coeficientes los vamos a denotar como M más, N más, y N menos de Z y M menos de Z. Entonces, si asumimos que M más es invertible, podemos escribir las anteriores ecuaciones de la siguiente forma, multiplicando aquí por M más inverso y la ecuación de la derecha por M más inverso, obtenemos la ecuación es 9, es equivalente a la ecuación 8 si suponemos que M más es invertible, y entonces esto nos da una interpretación de, de, de cómo se transmiten las ondas de las soluciones. Si suponemos que U menos de Z es una onda entrante, entonces en la ecuación 9 estamos escribiendo a una onda entrante en términos de una onda saliente hacia la izquierda y saliente hacia la derecha. Es decir, los coeficientes R reflejan la reflexión de la onda entrante y, y, y el coeficiente T más nos dice la transmisión. De la misma forma podemos interpretar la ecuación 9. Si más de 1 entre Z lo interpretamos como una onda que está entrando, entonces desde más infinito, U más de Z corresponde a lo que se refleja, es decir, lo que sale a más infinito, y U menos de Z corresponde a lo que se transmite hacia menos infinito. Es decir, los coeficientes T y R corresponden entonces a los denotamos como los coeficientes de transmisión y de reflexión respectivamente, que están dados por la ecuación 10. Entonces, de esa manera, bueno, uno puede demostrar que para cualquier Z en el círculo unitario, los coeficientes M más de Z son invertibles y de esa forma tenemos definida la matriz de dispersión como sigue. Para cada Z, definimos la matriz de dispersión que corresponde a colocar en la diagonal los coeficientes de transmisión y en la diagonal los coeficientes de reflexión. Están dados por los coeficientes M más de esta forma, como vimos anteriormente. Entonces, eso es lo que les platicaba anteriormente. La matriz de transmisión relaciona las ondas que van saliendo con las ondas entrantes, y eso es descrita por la ecuación 11, que no es más que reescribir la ecuación 9 en términos de la matriz de dispersión que tenemos definida de esta forma. Entonces, U más de Z es una ecuación que es una onda que sale hacia más infinito, U menos de 1 entre Z, una ecuación que sale hacia menos infinito, y al multiplicarlos por la matriz de dispersión, nos da respectivamente las ondas que entran desde menos infinito y las ondas que entran desde más infinito. Bueno, entonces, bueno, lo que nos interesa aquí es entonces, tenemos estudiar algunas propiedades analíticas de esta matriz de dispersión. Principalmente nos interesa demostrar que la matriz de dispersión, el límite, si tomamos el límite cuando z tiende a menos 1 y 1, existe, y encontrar una expresión explícita. Para eso, una de las herramientas que ocupamos es escribir las cosas en términos del Wronskiano de dos soluciones. El Wronskiano se define de esta forma, para dos funciones. El Wronskiano está definido de esta manera. Entonces, bueno, uno de los teoremas es que si tomamos dos soluciones, una solución de la ecuación z más 1 entre z y la otra solución de la ecuación z conjugada más 1 entre z conjugado, entonces el Wronskiano no depende de n y podemos omitir el subíndice. Entonces, bueno, esta es una proposición que nos permite obtener expresiones de los coeficientes que definimos previamente en términos del Wronskiano de las soluciones. ¿Sí? Aquí b de z está definido de la siguiente forma. Bueno, estas expresiones anteriores nos demuestran que M más se puede extender a todo el disco sin el cero, y como una función que es continua,
en el disco sin el menos 1 y 1, y que además se satisface la ecuación 12. Bueno, entonces tenemos más identidades que satisfacen los coeficientes que se pueden probar en términos de la expresión que obtuvimos anteriormente del Brunskiano. Y bueno, en particular esto demuestra que la matriz de dispersión para cada Z en el disco es unitaria. Ahora, otro de los objetivos de este trabajo es relacionar los coeficientes que describimos previamente con el espectro discreto del operador H. Entonces, bueno, el espectro discreto no es nada más que el complemento del espectro esencial, que como ya vimos, el espectro esencial es el intervalo menos 2, 2. Entonces, el espectro discreto del operador H está contenido en los reales, porque H es un operador adjunto, pero sin el espectro esencial, que es el menos 2, 2. Entonces, una proposición que obtuvimos es que si tomamos un real que está parametrizado de la forma z más 1 entre z, con el módulo de z menor que 1, entonces ese real le pertenece al espectro discreto del operador h, si solo si el coeficiente que definimos previamente no es invertible. Más aún, esta expresión la pudimos extender a esto, al siguiente teorema, en el cual tenemos la misma situación, tomamos un real parametrizado como z más 1 entre z, z tiene módulo menor que 1, y podemos demostrar que, bueno, en el caso de que m más no sea invertible, entonces la dimensión de su kernel es no trivial, y por lo tanto pertenece al espectro discreto, que lo que quiere decir es que el kernel de h menos c es no trivial, pero más aún, existe una relación entre las dimensiones de estos kernels, la dimensión del kernel de la matriz M+, con la dimensión del espacio de eigenvalores correspondiente, el espacio de eigenvectores correspondientes al eigenvalor E. Tienen la misma dimensión y más aún, esa dimensión es igual al orden del cero de la función que a cada z le relaciona el determinante de M más de z. Bueno, esto nos permite dar una relación entre el coeficiente que definimos previamente en términos de las soluciones de Jost y la multiplicidad del espacio de eigenvectores, la multiplicidad de los eigenvalores del operador H, del espacio de eigenvectores del operador. Bueno, entonces, otra cosa que estudiamos es qué sucede cuando las energías tienden a infinito, y esto corresponde a cuando la parametrización z más 1 entre z, z tiende a 0. Es lo que llamamos el límite de altas energías, y obtuvimos el siguiente resultado, que es que el coeficiente m menos tiende a la identidad cuando z tiende a 0, o lo que es lo mismo es que m menos de z, si lo vemos como una función de z dentro del disco, tiene una singularidad removible en 0. Otra de las propiedades importantes que tenemos que estudiamos es qué sucede con los coeficientes m más, m menos, en los umbrales del espectro, es decir, cuando es menos 2 o 2. Y hay que notar que en la parametrización z más 1 entre z corresponde a cuando z es igual a menos 1 o a 1. Entonces, los resultados que obtuvimos es que efectivamente el límite existe, el límite de estos coeficientes, cuando z tiende a 1 y a menos 1, el límite de los inversos existen, y más aún obtuvimos este resultado. Este mapeo, que cada z le asocia a m más de z menos 1, es meromórfico sobre el disco, y tiene polos, si solo si, z más 1 entre z es un eigenvalor de h. Y lo mismo sucede para el mapeo que a cada z le asocia la matriz de dispersión. Entonces, más aún, no solo demostramos que el límite del coeficiente m menos de z inverso existe, sino que obtuvimos una expresión explícita de esta matriz, que es el siguiente teorema. Existen matrices invertibles P y Q y funciones a valores matrices A, B, Z y D,
de tal manera que el coeficiente m más de z lo podemos escribir como esta matriz de bloques y conocemos el comportamiento asintótico cuando z tiende a 1 de cada una de estas matrices de bloques. A de z es una matriz que es una matriz invertible y D también converge a una matriz invertible. B de z tienen este orden. Entonces, de esta manera podemos obtener, salvo un cambio de base, una expresión explícita del límite cuando z tiende a 1 del coeficiente m más de z. Y lo mismo sucede para el caso z menos 1. Bueno, ahora bien, ¿qué es los bordes de banda? E igual a 1 y e igual a 2. Uno puede demostrar que no existen soluciones cuadrados sumables de la ecuación de eigenvalores. Sin embargo, podrían existir soluciones acotadas, y estas soluciones acotadas son las que las conocemos como los half-bound states. Entonces, para a igual a más menos 2, las soluciones acotadas del problema de eigenvalores son llamados half-bound states. Entonces, una de las propiedades importantes es que la existencia de los half-bound states está relacionado con la invertibilidad del Gronskiano, como lo dicta la siguiente proposición. Existen half-bound states en e igual a más menos 2, o sea, soluciones acotadas para la ecuación de eigenvalores h de u igual a e de u, si solo si el Gronskiano, cuando z vale 1, es no invertible. Más aún, el kernel de esta matriz que no es invertible corresponde a la dimensión del espacio de eigenvalores, del espacio de soluciones acotadas de la ecuación de eigenvalores. Bueno, y en particular obtenemos este siguiente teorema que nos da una expresión de la función del determinante de m menos de z cuando nos aproximamos a uno de los umbrales. Teniendo todos estos ingredientes, entonces podemos dar un conteo del número de eigenvalores y el número de estados acotados del operador H en términos del cambio de fase de la matriz de dispersión. Y esto es el siguiente teorema, es el teorema de Leibniz, que dice que tenemos un hamiltoniano H, definido como previamente lo hicimos, que está dado por el laplaciano discreto más una perturbación que corresponde a un operador de multiplicación que tiene primer momento finito. Y entonces este solo tiene un número de eigenvalores finito, ¿sí? Y están afuera del intervalo menos 2, 2. Más aún, si en los umbrales tenemos JH más o menos soluciones acotadas de la ecuación de eigenvalores h de u igual a más menos 2, entonces tenemos la siguiente relación. El número de eigenvalores del operador h contados con multiplicidad más un medio de los estados acotados menos la dimensión del espacio del espacio de la dimensión de los vectores es igual al cambio de fase de la matriz de dispersión en el espectro, que en este caso el espectro corresponde a recorrer una vez el disco unitario. Ese 1 es el disco unitario y los complejos C más es los complejos con parte imaginaria positiva. Bueno, eso sería todo. Aquí presento algunas bibliografías por si se quiere consultar y eso sería todo. Muchas gracias.